Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Gabriela María Muñoz Nerio, con el número de DUE MN22007. El día de hoy le voy a explicar la biografía de Aristóteles. Aristóteles nació en esta gira en Macedonia en el año 1 de la Olimpiada, hacia el año 386 o 385 a.C. Hijo de Nicomaco, que era un médico que era personal del rey de Macedonia. Y a la muerte de su padre y de su madre Festis y de su hermano Arimnesto, él se trasladó a la ciudad de Atarneo y ahí tuvo como tutor a Proxeneo. Viajó a Atenas con 17 años con la intención de asistir a la Academia de Platón. Aristóteles fue un discípulo suyo y de otros pensadores como Eudoxo durante los 20 años que estuvo en la academia, donde se le apodó el inteligente. Permaneció en la academia desde el 367 o 366 a.C. hasta el 347 o 346 a.C. Al fallecer Platón en el año 347 a.C., viajó a Aso, ciudad de Asia, en el que gobernaba un amigo de él, al que sirvió como asesor, casándose además con la mujer con el que tuvo un hijo que le llamó Heplis. Heplis se llamaba la otra muchacha, y con la que tuvo otro hijo al que llamó Nicomaco, y a él le dedicó su ética a Nicomaco. Fue tutor de Alejandro Magno. Tras ser ejecutado Hermías a manos de las persas en el 345 a.C., Aristóteles se trasladó a Pella, capital de Macedonia, donde fue tutor del hijo menor del rey, Felipe II, que sería conocido como Alejandro III el Magno. En el año 355 hace Alejandro el trono y volvió a Atenas y fundó su propia escuela, a la cual le llamó el Eliseo. Aristóteles abrió el Eliseo hacia 334 a.C. en un espacio cercano a la puerta del Diócares. El nombre viene del Apolo y dios al cual Aristóteles consagra su institución. Aristóteles murió en Calcis, en el reino de Macedonia, en el 322. Murió a los 63 años de edad. Y en resumen, Aristóteles fue considerado uno de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía occidental, hacia las ideas de las ciencias naturales, biología, física y metafísica. Gracias. En Grecia hubo una inmensa influencia de la geografía del medio físico, de la determinación del carácter de las personas y, por supuesto, del pensamiento político, filosófico y demás. Grecia, dividida por islas y dividida por unas diferentes relaciones del aspecto geográfico, dio lugar a una serie de ciudades-estado que tenían respeto las unas por las otras y, por supuesto, también entraban en competencia en muchos de los aspectos de la sociedad. La ciudad-estado, llamada polis, estaba formada por 4 partes. Campo de cultivo, en ellos se cultivaban cereales, vid y olivos, que eran para los habitantes de la ciudad. El ágora era la plaza pública, el lugar donde se reunían los habitantes para discutir y dialogar aspectos importantes. El puerto es el lugar donde salían los barcos a comercializar en otros lugares. Y Adrópolis, ese lugar sagrado de la ciudad, está ubicado en la parte más elevada en ella. Primeramente, buenas tardes. Mi nombre es Hazel y yo voy a hablar sobre la sociedad antigua en Grecia. La antigua Grecia comenzó en el año de 1200 a.C. y fue terminada en el año 146 a.C. Se decía que en la antigua Grecia no todos los habitantes de Grecia tenían los mismos derechos y tampoco tenían los mismos deberes. Se decía que hasta la diferencia que había entre un hombre y una mujer eran demasiado grandes en ese tiempo. Pero para entenderlo mejor, hablemos sobre las clases sociales que habían en Atenas. Estaban divididas como extranjeros, esclavos, mujeres, ciudadanos y no ciudadanos. A los extranjeros, los esclavos y las mujeres no se les consideraba como ciudadanos libres. A los únicos que eran considerados como ciudadanos libres eran a los ciudadanos. La explicación
que hay sobre los ciudadanos, como eran los derechos y sus obligaciones, ellos tenían plenos derechos, los cuales estaban involucrados en el ámbito político y social. Ejemplos de sus derechos eran que podían tener prioridades, podían participar activamente en la vida política, pero así como tenían derechos, también tenían obligaciones que estaban involucradas en el ámbito político, económico, social. En lo político podían participar en la asamblea, en lo económico tenían que pagar sus impuestos, en lo social tenían que participar en guerras. Y ellos contaban con 40,000 ciudadanos en ese tiempo. Continuando con ello, tenemos a los metecos, que eran los extranjeros. Ellos eran el motor de la economía. Se dedicaban al comercio, a la artesanía, la industria y la banca. Ellos pagaban impuestos y servían al ejército. Ellos solo podían asistir lo que era el gimnasio y los baños públicos. Era bastante restringido lo que ellos podían hacer. Ellos contaban con 70,000 habitantes en esa época. Siguiendo con el último punto, tenemos a los esclavos. Los esclavos eran hombres o mujeres, no importaba, que eran capturados en guerras teniendo deudas, o que sus padres fueran esclavos. O sea, que si ellos descendían de sus padres que eran esclavos, ellos tenían que ser esclavos. Y si tenían deudas, tenían que pagarlas sirviendo como esclavos. Ellos carecían de derechos, los cuales eran políticos y civiles. Ellos eran bienes de propiedad del Estado o de un dueño. Por eso carecían de demasiadas cosas. Y a veces ellos podían conseguir su libertad, pero no era todo el tiempo. Las tareas que ellos tenían que hacer eran ser maestros obreros o empleados del hogar, pero habían unas tareas que eran aún mucho más duras, las cuales trabajaban en minas de plata de la Laurión, y ellos contaban con 125,000 habitantes. Esto es... Hola, mi nombre es Marcelo Ramírez y les comenzaré hablando por el pensamiento político de Grecia. El Estado se puede organizar de formas diferentes y tener distintas constituciones. Las primeras teorías políticas normativas puras nacieron en la Grecia clásica. Por primera vez primó una cierta separación de la religión y la política. Tenían una gran cantidad de dioses y muchos rituales, pero sus dioses eran solo algo más que hombres y su culto se parecía más a un ministerio de relaciones exteriores que a una adoración estática y temerosa. Los primeros intentos de reflexión política secular estuvieron muy influidos por esa versión de la matemática, cargada de la metafísica que caracterizó a Pitágoras y sus discípulos. Los primeros filósofos políticos fueron los sofistas en el siglo V a.C. Fueron los intelectuales de su tiempo y que enorgullecían de su emancipación respecto de la religión tradicional y de la moral convencional. Rechazaban el patriotismo y los deberes de la ciudadanía y planteaban una libertad individual sin tratas y un libre pensamiento mucho antes que Maquiavelo. Plantearon una completa separación de la conducta pública y la moral privada. Contexto histórico de la antigua Grecia. La población de la antigua Grecia se dividió en 3 clases sociales: los nobles, los hombres libres y los jornaleros. La organización política de los griegos fue la de ciudad-estado. Grecia no era un estado unificado, ya que lo conformaban un conjunto de polis independientes. La cultura griega forma parte de las civilizaciones egea y helénica. La libertad humana fue una de las principales características de esta cultura, lo cual se manifiesta en el deseo de definir su propio destino y en el de gobernar los pueblos. Los artesanos y comerciantes tuvieron el protagonismo por la expansión marítima en el Mediterráneo. Entre ellos surge la democracia como fruto en Atenas. Empezaron a trabajar en el gobierno. La economía de Grecia estuvo muy influida por su situación geográfica. En plena cuenca del mar Mediterráneo, el clima no es propicio para desarrollar una rica agricultura al estilo de la Mesopotamia o Egipto. A esta dificultad se añadió la peculiaridad
del terreno muy montañoso. Grecia contaba con escasas tierras fértiles para el cultivo, que estuvo basado fundamentalmente en los cereales, el vino y el olivo. La ganadería complementaba sus actividades agrícolas. Se criaban fundamentalmente vacas, ovejas y cerdos, también bueyes y caballos. Especial relevancia alcanzó la artesanía. Los griegos fueron especialistas en la fabricación de determinados artículos como el metal, pero sobre todo destacó la cerámica. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriel Barahona y a continuación voy a explicar un poco acerca de la influencia que el pensamiento político de Aristóteles ha tenido en nuestra realidad actual. Aristóteles en el ámbito político no era alguien que prestara demasiada atención al derecho o a las leyes en particular. Esto debido a su concepción de la ética vinculada directamente a la justicia. Es por esto que solía atribuirle a la ley características que hoy son comunes, como la generalidad y su carácter coactivo, defendiendo siempre firmemente que solo mediante la ley es posible alcanzar el bien común. A esta idea en la actualidad se le denomina imperio de la ley. A partir de esta idea, Aristóteles comenzó a desarrollar su teoría del Estado, y su primera aproximación a esta fue clasificar los regímenes políticos, mismos que dividió en regímenes rectos y regímenes desviados. La diferencia entre estos es que en los regímenes rectos el interés es meramente el bienestar público, mientras que los regímenes desviados se basan en el interés personal o individual. Como regímenes rectos tenemos la monarquía, aristocracia y república, y sus contrapartes dentro de los regímenes desviados son la tiranía, oligarquía y democracia respectivamente. Como podemos observar, gran parte del léxico actual se deriva de la filosofía política particular de Aristóteles, aunque no con el mismo significado en todos los casos, tal como lo es la democracia, que según lo plantea Aristóteles es una degeneración de la república como régimen recto, pero en la actualidad y desde aproximadamente el siglo XVIII representa la mejor forma de gobierno. También parte del legado de Aristóteles es la llamada tripartición de poderes. Esta es una de las innovaciones más importantes de Aristóteles que perdura hasta la actualidad. La manera de presentarla está enteramente basada en los estudios que realizó de las diferentes constituciones de las polis griegas, que serían aproximadamente un total de 158. Aristóteles afirma lo siguiente: en todas las constituciones hay 3 elementos sobre los cuales debe meditar el buen legislador lo conveniente para cada régimen. Estos elementos serían poder deliberativo, magistraturas y administración de la justicia, cuyas denominaciones actuales desde la Constitución norteamericana de 1787 corresponden a poder legislativo, denominación actual del poder deliberativo, poder ejecutivo, denominación actual de las magistraturas y, por último, poder judicial, denominación actual de la administración de justicia.